El restaurante Solar del Campo siempre estaba lleno los lunes por la mañana. El sonido de las tazas se mezclaba con el murmullo de los clientes apurados y el aroma del café recién hecho. Entre las mesas, una joven camarera, con un delantal gastado y una sonrisa cansada, equilibraba las bandejas con la destreza que solo tiene quien necesita mucho el trabajo. Su nombre era Elisa. Llevaba 2 años trabajando allí, siempre en el mismo turno, siempre con la misma amabilidad, incluso cuando los clientes eran groseros o el encargado levantaba la voz. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y esperanza, como si peleara cada día contra algo invisible, pero aún creyera que el mañana podía ser mejor. En un rincón discreto, junto a la ventana, un hombre de aspecto sencillo ocupaba la misma mesa todas las mañanas. Llegaba puntual a las 8, con un abrigo marrón desgastado, zapatos viejos y un sombrero que parecía tener toda una vida de historias. Siempre pedía lo mismo: café negro y pan tostado. Nunca más que eso. Los demás empleados lo llamaban Don Augusto, pero con tono burlón. Decían que era un viejo tacaño que nunca dejaba propina y que ocupaba espacio de clientes de verdad. Elisa, sin embargo, lo veía de otro modo. «Buenos días, don Augusto. ¿Café fuerte, como siempre?», decía ella con una sonrisa sincera. «Buenos días, hija mía. Fuerte, pero con paciencia», respondía él, acomodándose el sombrero. Ella reía, aunque no entendía del todo lo que quería decir, y mientras servía el café, el anciano observaba sus manos, pequeñas, un poco temblorosas, marcadas por el jabón y el esfuerzo. «Esas manos un día sostendrán algo valioso, muchacha», murmuró él. «Ojalá sea un diploma», contestó ella, algo apenada. «Quiero estudiar en la universidad, pero todavía falta mucho». El viejo solo asintió con una mirada tranquila. Era la mirada de quien ha vivido lo suficiente para saber que el destino disfruta sorprendiendo. Mientras tanto, del otro lado del mostrador, los compañeros de Elisa se reían entre ellos. «Ahí va otra vez, charlando con el mendigo gourmet», bromeó uno de los mozos. «Apuesto a que ese viejo ni tiene dónde caer muerto», añadió otra, rodando los ojos. Elisa escuchó, pero fingió no hacerlo. Sabía que responder costaría más que guardar silencio. Así que simplemente siguió trabajando, recogiendo platos, atendiendo mesas, sonriendo por cortesía y limpiando lágrimas disimuladas con el trapo del mostrador. Don Augusto lo veía todo. A veces parecía querer decir algo, pero se limitaba a anotar en un pequeño cuaderno de tapa de cuero que siempre llevaba consigo. Elisa pensaba que eran poemas, quizás recuerdos de un tiempo lejano. Un día llovía con fuerza. Había pocos clientes y el anciano entró completamente empapado. Antes de que el gerente lo notara, Elisa corrió hacia él. «Don Augusto, se va a resfriar así. Siéntese, voy a traerle una toalla». «No te preocupes por mí, niña. Ya he pasado por tormentas peores». Ella secó su abrigo con cuidado y le llevó un café humeante. Él la miró con una ternura silenciosa. «El mundo sería un lugar mejor si hubiera más personas como tú, Elisa». La frase quedó dando vueltas en su mente. Nadie en el restaurante pronunciaba su nombre con tanta dulzura. Nadie parecía notar su presencia, solo aquel viejo. En los días siguientes, él siguió yendo, siempre con la misma calma, siempre dejando unas pocas monedas sobre la mesa, nunca lo suficiente para una propina generosa, pero acompañadas de un papelito. La paciencia es una riqueza que pocos tienen. No todo lo que brilla es oro. Elisa, lo que se hace con amor, regresa multiplicado. Ella los guardaba todos. Doblaba los papelitos con cuidado y los ponía dentro de una caja de zapatos en el armario de su cuarto. No sabía bien por qué, pero sentía que esas frases tenían un significado más profundo. El tiempo pasó. Algunos clientes habituales dejaron de ir y llegaron caras nuevas. Pero don Augusto seguía ahí, en la misma mesa, a la misma hora.
Ya era parte del paisaje del lugar, hasta que un día el gerente perdió la paciencia. Elisa, ese hombre solo ocupa espacio y no deja ganancias. No lo quiero aquí todos los días, ¿entendido?, dijo con tono seco. Ella intentó defenderlo. Pero no molesta a nadie, señor. Solo toma su café y se va. El café no paga las cuentas, interrumpió el gerente. Si quieres seguir con ese sentimentalismo, acompáñalo afuera. Elisa sintió arder el rostro de vergüenza, pero mantuvo la compostura. Con su permiso, respondió conteniendo las lágrimas. Cuando regresó a la mesa, el viejo la miró y entendió lo ocurrido. «Discutiste por mi culpa, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa leve. «Nada serio, don Augusto, solo reglas del trabajo. Las reglas cambian, hija mía. Las personas correctas hacen que eso pase». Ella sonrió sin comprender del todo. Mientras el sol se ocultaba afuera, él terminó su café. Se levantó con cierta dificultad, apoyándose en su bastón, y le dijo algo que ella jamás olvidaría. «Sigue sirviendo el bien, aunque el mundo te sirva desprecio». Y se marchó despacio, desapareciendo bajo la llovizna de la tarde. Elisa no sabía que ese sería el último día que vería al anciano en el restaurante. La mañana siguiente amaneció silenciosa, con el aroma del café fresco llenando el local. Elisa, con los ojos pesados por una noche sin dormir, miró hacia la ventana. La mesa estaba vacía. Por primera vez en meses, el rincón donde siempre se sentaba el viejo Augusto parecía más frío, más triste. «Debe estar resfriado», pensó, intentando convencerse. Pero en el fondo, algo dolía. Extrañaba aquella mirada tranquila, las frases que sonaban como acertijos, las charlas que, de algún modo, daban sentido a su rutina agotadora. Días después, él regresó. Entró con el mismo paso lento, la misma sonrisa discreta y el mismo sombrero marrón. Cuando la vio, sonrió. «Pensé que te habías olvidado de tu viejo cliente», bromeó, quitándose el sombrero con cortesía. «Jamás. Pensé que usted era quien había abandonado el café». Él soltó una risa suave. «Ah, hija mía, hay cosas de las que uno nunca se rinde. El café es una, y la buena gente también». Ella sirvió el café, acomodó el pan y se sentó por un momento en una esquina de la mesa. Al encargado no le gustaba que hablara con los clientes, pero a esa hora casi no había movimiento. «Usted viene todos los días. ¿Vive solo?», preguntó ella curiosa. «Vivo solo. La soledad es una vieja compañera», dijo él con una pausa. «Pero últimamente anda celosa de ti». Elisa se rió, algo incómoda. «¿De mí?». «Sí, uno se acostumbra a la rutina. La soledad y yo tomábamos café juntos desde hace muchos años, hasta que llegaste tú y empezaste a quitarle su lugar». No supo qué responder. Era raro encontrar a alguien tan amable, y más aún un desconocido. «Solo hago mi trabajo, don Augusto». «Haces más que eso. Escuchas, y quien escucha el corazón de los demás no solo está sirviendo café». Sus palabras la dejaron pensativa. Nadie le había hablado así. En los días siguientes, las conversaciones se volvieron más largas. Él hablaba poco de sí, pero mucho de la vida. Contaba historias de personas que lo perdieron todo y empezaron de nuevo, de hombres con dinero que vivían vacíos. «El dinero compra silencio, Elisa, pero no compra paz», dijo moviendo el café lentamente. «Y la paz es lo más valioso que existe». Ella escuchaba con atención cada frase, como quien guarda lecciones sin darse cuenta de su valor. Una tarde, él le preguntó sobre su futuro. «¿Y tú? ¿Qué sueñas hacer además de cargar bandejas?» «Estudiar. Quiero ir a la universidad y estudiar nutrición, cuidar a la gente, pero aún no he podido ahorrar lo suficiente». «La vida no ha sido fácil. La vida rara vez es fácil para quien tiene un corazón limpio», respondió él. «Pero son esas personas las que cambian el mundo». Elisa bajó la mirada. «A veces siento que nací en la época equivocada». «No existe época equivocada, solo personas correctas en el momento justo», dijo él con serenidad.
Lo que parece tardanza es solo el universo ordenando el camino. Sus frases siempre sonaban como si vinieran de otro tiempo. Mientras charlaban, uno de los compañeros pasó y comentó en voz alta riendo: «¡Mírenla, Elisa! ¿Dando clases de filosofía ahora?». Ella fingió no escuchar. Don Augusto lo miró y contestó con firmeza: «A veces quien más habla es quien menos escucha. Y quien sirve café también puede estar sirviendo sabiduría». El muchacho se quedó callado y se alejó murmurando. Elisa sonrió, algo avergonzada pero agradecida. En los días siguientes, el anciano comenzó a llevarle pequeños detalles. Un día, una flor seca entre las páginas de un libro. Otro, un papel doblado con una frase escrita a mano: «Los ojos bondadosos ven lo que el dinero no puede comprar». Ella empezó a guardar esos mensajes como si fueran tesoros. Cada uno tenía una letra firme y elegante, como si guardara años de historia. Una tarde llegó más callado de lo habitual. Pidió su café, pero no tocó el pan. Elisa lo notó. «¿Todo bien, don Augusto?». Él suspiró mirando por la ventana. Cuando la vida entra en invierno, uno se da cuenta de que no se lleva casi nada. Solo lo que dio, solo lo que hizo por los demás. Ella se sentó frente a él con discreción. «Habla como si me quedara poco tiempo», interrumpió sonriendo. «Ah, hija mía, los que creen tener mucho tiempo son los que más lo desperdician. Yo solo intento usar bien el mío». Sacó algo del bolsillo, un pequeño medallón plateado. «Guarda esto, es un recuerdo de mi esposa. Ella decía que quien lo lleva nunca está solo». Elisa dudó. «No puedo aceptarlo, es algo muy personal». «Sí puedes. Hay cosas que deben continuar en manos correctas, y las tuyas lo son». Ella lo aceptó con los ojos húmedos. La cadena fría tocó su piel y sintió un escalofrío leve, como si aquel gesto escondiera un significado más profundo. Antes de irse, dejó otro papel en la mesa. «Los vientos cambian, pero quien tiene bondad permanece firme». Elisa guardó el mensaje, sin imaginar que sería uno de los últimos. Al día siguiente, el anciano no apareció. Tampoco el otro, ni la semana siguiente. El tiempo empezó a pasar lento. La mesa junto a la ventana quedó vacía y cada mañana parecía más triste. Sus compañeros se burlaban. «El viejo se escapó sin pagar», rió uno. «O finalmente entendió que nadie vive solo de café», añadió otro. Pero Elisa solo limpió la mesa y dejó el vaso en su lugar de siempre, como esperando su regreso. Una esperanza tonta, quizás. Pero a veces la fe se disfraza de costumbre. La ausencia de don Augusto empezó a notarse. Las mañanas se sentían incompletas sin aquel anciano en el rincón, moviendo el café con calma y diciendo frases que la dejaban pensando todo el día. Pero para los demás empleados, su falta fue casi un alivio. «Por fin sobró una mesa, ¿eh?», dijo un camarero mientras limpiaba el mostrador riendo. «Ya era hora. Esa mesa parecía un altar para ese viejo». Elisa fingió no escuchar. Seguía preparando el café como siempre, midiendo el polvo justo, calentando el agua al punto exacto que él prefería. Sin darse cuenta, estaba haciendo todo igual, como si él todavía fuera a aparecer. El gerente lo notó y se acercó, impaciente. «Elisa, ¿qué es eso? ¿Preparando café para quién?». «Es costumbre, señor. Las costumbres cuestan dinero, chica. Si ese hombre no viene, esa mesa tiene que moverse», apuntó con el dedo. «Y vas a dejar de reservar ese lugar, ¿entendido?». Ella asintió, tratando de ocultar la frustración. Pero cuando el gerente se fue, discretamente colocó un pequeño florero con una flor seca sobre la mesa. Era la misma flor que el viejo le había regalado. «Solo por hoy», susurró para sí misma. Los compañeros se rieron. «Miren eso, la mesa conmemorativa del café», dijo uno, burlándose. «A lo mejor se enamoró del viejo», añadió otro con ironía. «Seguro». Las carcajadas resonaron por el local. Elisa respiró hondo. Estaba harta de ser el blanco de las bromas, pero algo dentro de ella le decía que aquella historia aún no había terminado. Esa tarde el lugar estaba lleno.
clientes quejándose, platos acumulados, el gerente molesto. En medio del caos, Elisa dejó caer una bandeja. El estruendo hizo que todos se giraran. ¿También te volviste torpe ahora?, gritó el gerente. Concéntrate en tu trabajo, no en tu viejo imaginario. Ella se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas. Un silencio incómodo se apoderó del restaurante. Sin decir una palabra, limpió el suelo, recogió los trozos y continuó trabajando con la cabeza en alto. Esa noche, ya en casa, se sentó en la cama y abrió la caja donde guardaba las notas de don Augusto. Las leyó una por una. La amabilidad es una inversión. El tiempo revela el valor de quien nadie nota. Los vientos cambian, pero quien tiene bondad permanece. Las frases parecían tener ahora otro significado. Era como si el viejo hubiera previsto ese momento. Días después, Elisa empezó a notar cosas extrañas. Un coche negro estacionado frente al restaurante, personas mirando con discreción, un hombre de traje que la observaba atentamente. Al principio creyó que era casualidad, pero luego comenzó a sentirse inquieta. «Creo que alguien me está siguiendo», comentó con una compañera. «¿Ves? Te metes con gente rara y pasa eso», respondió la mujer riendo. «En cualquier momento vas a decir que el viejo era un espía». Elisa suspiró. Nada tenía sentido, pero la sensación era real. El viernes el ambiente estaba tranquilo. El reloj marcaba la misma hora en que don Augusto solía llegar. Elisa miró hacia la puerta, como hacía todos los días. Entonces entró un hombre alto, de traje oscuro y mirada seria. No parecía un cliente. «Buenas tardes. ¿Usted es Elisa Santos?», preguntó mostrando una credencial de un bufete de abogados. Ella abrió los ojos con sorpresa. «Sí, soy yo. Tengo algo importante que entregarle». El restaurante entero quedó en silencio. El hombre sacó un sobre grueso de una carpeta y lo dejó sobre el mostrador. El sello dorado brillaba a la vista. «Este documento es confidencial. Fue dejado por el señor Augusto Fernández antes de fallecer». La palabra fallecer hizo que el suelo se le moviera. Sintió que el aire le faltaba. «¿Qué?», susurró. «¿El señor Augusto murió?». El abogado asintió. «Lamentablemente sí, pero dejó instrucciones precisas para que esto llegara a usted personalmente». El gerente se acercó, curioso. «¿Qué está pasando aquí?». «Asuntos privados», contestó el abogado con frialdad. «La señorita Elisa sabe de qué se trata, pero ella no lo sabía». Sus manos temblaban al sostener el sobre. El gerente, desconfiado, cruzó los brazos. «Si esto es algún problema, quiero saberlo». «Ningún problema», respondió el abogado con firmeza. «Solo el cumplimiento de una última voluntad». Luego se marchó, dejando el restaurante con un ambiente extraño. Los compañeros de Elisa se miraron entre sí. «¿Qué será eso? Seguro es una deuda. Un viejo pobre no deja herencias, solo líos. O le dejó su gato para que lo cuide», bromeó otro. Elisa ignoró los comentarios y guardó el sobre dentro del delantal. Terminó su turno en silencio. Su corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y curiosidad. Ya en casa, se sentó a la mesa y observó el sobre. El sello dorado reflejaba la luz del foco. Pasaron largos minutos antes de que reuniera el valor para abrirlo. Cuando por fin rompió el sello, encontró una carta escrita a mano y un documento con el membrete de un prestigioso bufete. La carta decía: «Querida Elisa, si esta carta ha llegado a tus manos, es porque el desayuno de la vida ha terminado para mí. Pero quiero que sepas que cada charla contigo fue como un nuevo amanecer. Vi en ti algo que el tiempo y el dinero jamás podrán comprar: carácter. En los próximos días, mis abogados se pondrán en contacto contigo. Ellos te explicarán todo. Hasta entonces, mantén la calma y sigue siendo quien eres. Con gratitud, Augusto Fernández». Elisa dejó caer la carta sobre la mesa, con las lágrimas corriendo sin control. El viejo no era solo un cliente solitario. Era alguien que había visto en ella lo que nadie más había notado. Al final de la carta, una frase subrayada llamó su atención: «A veces el oro se esconde bajo el polvo del café». La leyó una y otra vez.
Su corazón latía con fuerza. A la mañana siguiente, 2 autos negros se detuvieron frente al edificio donde vivía. Bajaron hombres de traje, acompañados por 2 guardaespaldas. Golpearon la puerta. «Señorita Elisa Santos, somos del despacho de abogados Fernández Ambraga. Necesitamos que nos acompañe». Ella se quedó inmóvil, confundida. ¿Acompañarlos a dónde? A la lectura del testamento. Esa madrugada, Elisa no pudo dormir. Se levantó antes del amanecer, con la carta de don Augusto sobre la mesa y el sobre abierto junto al café frío. La mente no paraba. Lectura del testamento. Esas palabras resonaban una y otra vez, como un trueno lejano que se niega a desaparecer. Se puso su mejor ropa, un pantalón sencillo y una blusa que usaba para entrevistas, y recogió el cabello en un moño apresurado. El corazón le latía rápido, entre el miedo y la curiosidad. Al bajar las escaleras del edificio, el coche negro seguía allí. Uno de los hombres, alto y de rostro serio, abrió la puerta trasera. «¿Señorita Elisa Santos?», preguntó con voz firme. «Sí», respondió ella, dudando. «Por favor, suba. Vamos rumbo al despacho del señor Augusto Fernández». Entró al coche. El asiento de cuero suave y el aire frío del aire acondicionado contrastaban con el calor de sus manos. El vehículo avanzó en silencio por las calles del centro. De vez en cuando miraba por la ventana y veía su reflejo, una mezcla de asombro y desconcierto. Después de casi media hora, el coche se detuvo frente a un edificio imponente, con fachada de vidrio y mármol. El nombre grabado en letras doradas en la entrada le revolvió el estómago. Fernández Ambraga, abogacía empresarial. Un guardia la acompañó hasta el último piso. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se encontró con un pasillo silencioso, alfombra gruesa y cuadros elegantes en las paredes. Todo allí respiraba poder. Un hombre con traje gris la esperaba en la puerta principal de la oficina. «Señorita Elisa, bienvenida. Soy el doctor Paulo Braga, abogado personal del señor Augusto». Ella asintió con la voz entrecortada. «¿El señor Augusto realmente falleció?». El abogado bajó la mirada con respeto. «Sí, hace 2 semanas, pero dejó instrucciones muy claras respecto a usted. Por favor, pase». La sala era amplia y luminosa, con grandes ventanales. 3 abogados estaban sentados alrededor de una mesa de madera oscura. Detrás de ellos, 2 guardias permanecían atentos. Elisa se sintió pequeña, fuera de lugar. «Por favor, siéntese», dijo Paulo, señalando una silla. «No tiene nada de qué preocuparse. El señor Augusto confiaba plenamente en usted». Ella abrió los ojos con sorpresa. «¿En mí? Pero yo solo era la camarera del café». Uno de los abogados abrió una carpeta de cuero y sacó un fajo de documentos. «Precisamente por eso. Él solía decir que las personas muestran quiénes son cuando creen que nadie las está mirando». Elisa no supo qué decir. Su voz simplemente desapareció. Paulo continuó. «El señor Augusto era un hombre reservado. Aunque parecía sencillo, era el fundador de uno de los mayores grupos de inversión del país. Poseía propiedades, acciones y participaciones en empresas millonarias». Ella lo miró atónita. «¿Está diciendo que él era rico?» «Billonario», corrigió otro abogado. «Pero nadie lo sabía. Vivía con humildad porque creía que la verdadera riqueza estaba en las personas». El silencio se hizo pesado. Elisa sintió el corazón acelerar. «No entiendo qué tengo yo que ver con todo esto», susurró. «Todo», respondió Paulo. «Él dejó una parte importante de su patrimonio para usted». Aquella frase la golpeó como un relámpago. «Debe haber un error. Yo nunca pedí nada». «Lo sabemos, y precisamente por eso la eligió a usted». Paulo abrió un sobre más pequeño y sacó una carta escrita a mano. Él pidió que la leyera en voz alta. Elisa se quedó inmóvil, con las manos húmedas apoyadas en su regazo. El abogado aclaró la garganta y comenzó. «Mi querida Elisa, si estás escuchando estas palabras es porque ya me he ido, pero no quiero que llores por mí.
Viví más de lo que esperaba y aprendí más de lo que merecía. En el poco tiempo que compartimos, encontré algo que hacía mucho no veía en el mundo: bondad verdadera. Nunca me trataste como a un viejo inútil, nunca me miraste con lástima ni con interés, solo con respeto, y por eso quiero que recibas lo que construí con tanto esfuerzo, no como un regalo, sino como reconocimiento por ser quien eres. Dentro de este sobre encontrarás instrucciones sobre un pequeño café que perteneció a mi esposa. Será tuyo, junto con los recursos necesarios para reabrirlo y administrarlo. Haz de él un lugar donde la gente sienta lo mismo que yo sentía cada vez que me servías un café: humanidad. La voz del abogado se quebró al final. Elisa tenía el rostro empapado de lágrimas. ¿Él me dejó un café?, preguntó casi en un susurro. Sí, un viejo café cerrado hace más de 10 años. También dejó un fondo inicial para reabrir el negocio y una pensión vitalicia para sus estudios y gastos. Ella se llevó las manos a la boca. Esto no puede ser real. Yo solo fui amable, y eso fue todo lo que él necesitaba ver, respondió Paulo con una leve sonrisa. El abogado le entregó una carpeta. Dentro había llaves, documentos y una foto antigua de un pequeño local con el nombre Dulce Esperanza grabado en la fachada. En el reverso, escrita a mano, una frase: «Aquí nació el amor de mi vida, ahora que aquí renazca el tuyo». Elisa sostuvo la foto con cuidado, como si fuera demasiado frágil para el mundo. Los abogados explicaron los procedimientos legales, los papeles que debía firmar, las cuentas y transferencias, pero ella apenas escuchaba. Su mente estaba lejos, tratando de asimilar lo imposible. «Doctor Paulo», dijo al fin, aún confundida, «¿por qué yo? ¿Por qué no dejó esto a su familia, a sus amigos, a alguien más cercano?» El abogado la miró directo a los ojos, porque, según él, nadie más recordaba lo que era amar sin esperar nada a cambio. Esas palabras atravesaron a Elisa como una hoja silenciosa. Cuando salió del edificio, el sol ya comenzaba a ponerse. El viento frío de la tarde despeinaba su cabello, pero su corazón latía con calor. En el asiento del coche, mientras volvía a casa, miró otra vez la foto del café. Ese nombre ahora parecía una invitación: Dulce Esperanza. Sonrió por primera vez en días. Aún caían lágrimas, pero había algo nuevo entre ellas: propósito. No lo sabía, pero aquella herencia no era el final de una historia, sino el comienzo de una nueva vida. A la mañana siguiente, antes de ir al restaurante donde trabajaba, Elisa decidió visitar la dirección que aparecía en los documentos. Era un barrio antiguo, lejos del centro, con calles empedradas y edificios bajos que parecían detenidos en el tiempo. El taxi avanzaba despacio y ella sostenía contra el pecho la foto del café Dulce Esperanza. Cada esquina le provocaba una mezcla de ansiedad y miedo. «¿Y si no soy capaz? ¿Y si todo esto es demasiado para mí?», pensaba. «Llegamos, señorita», avisó el taxista. Bajó despacio. Frente a ella se levantaba un edificio de esquina, de una sola planta, con fachada clara, ya desgastada por los años. El cartel, casi borrado, aún dejaba leer el nombre: Dulce Esperanza. Las letras descoloridas contaban una historia de abandono, pero también de algo que alguna vez estuvo lleno de vida, de risas y de aromas a café. El portón tenía un candado oxidado. Elisa buscó entre las llaves hasta encontrar la indicada en la nota del abogado. «Entrada principal, café». La colocó, giró, y el sonido del candado abriéndose pareció retumbar más fuerte de lo esperado. Empujó la puerta lentamente. El olor a polvo lo invadía todo. Rayos de luz atravesaban las rendijas de las ventanas, iluminando las partículas suspendidas en el aire. Las sillas seguían dispuestas como si alguien hubiera cerrado con prisa y nunca hubiera vuelto. Servilletas amarillentas sobre las mesas, un mostrador de madera gastada, una vieja máquina de café cubierta con una sábana. Avanzó unos pasos, temiendo romper el silencio.
Pasó los dedos por el mostrador, levantando una fina capa de polvo. Por un instante, imaginó el lugar lleno de gente, risas, tazas chocando, el aroma a pan recién hecho. Así que aquí era, murmuró en voz baja. El sonido de pasos detrás de ella la hizo girarse. Era el doctor Paulo, el abogado, acompañado por uno de los guardaespaldas. «Perdona por venir sin avisar, pero imaginé que vendrías», dijo él con una leve sonrisa. «El señor Augusto siempre supo que no podrías esperar». Ella sonrió débilmente, con los ojos aún brillantes. «Me dejó esto, todo esto, y no tengo idea de por dónde empezar». Paulo observó el lugar, como recordando tiempos lejanos. Este café era el orgullo de su esposa. Aquí se conocieron. Aquí empezó todo para ellos. Después de que ella murió, él nunca tuvo el valor de reabrirlo. Prefirió conservar las memorias intactas. Elisa caminó hasta una mesa. Había un pequeño servilletero de metal con un corazón grabado. Lo tocó con cuidado. «Se puede sentir que aquí alguien fue muy feliz», comentó. El abogado asintió. Él quería que este lugar tuviera un nuevo comienzo. Decía que tú eras la persona indicada para eso. Ella rió con timidez. «Yo solo soy una camarera». «Eras», la corrigió con firmeza. «Ahora eres la dueña de este lugar». Aquella palabra la golpeó profundamente. Dueña. Nunca había sido dueña de nada. Ni de la casa donde vivía, ni de su tiempo, ni de sus sueños. Todo en su vida siempre había parecido prestado. «No sé manejar un café», admitió casi en un suspiro. «Apenas logro administrar lo poco que gano». «Y aún así, nunca dejaste de ayudar a quien tenía menos que tú», respondió Paulo. Eso fue lo que él vio. Lo demás se aprende. El abogado le entregó otro sobre. «Aquí están los registros antiguos, las recetas del local y los nombres de algunos proveedores que aún siguen activos. Ah, y hay algo más». Sacó un cuaderno de tapa de cuero, idéntico al que don Augusto usaba en el restaurante. Este cuaderno lo acompañó durante muchos años. Escribía en él todo lo que observaba, y en los últimos meses escribió mucho sobre ti. Elisa sintió un nudo en el pecho. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Porque él era un hombre que confiaba poco en las palabras. Prefería mirar con sus propios ojos. Paulo abrió el cuaderno en una de las últimas páginas. «Mira esto». Ella se acercó. La caligrafía firme de Augusto llenaba las líneas. Día 3. Comparte lo poco que tiene con una compañera nueva, aunque no le han pagado. Día 7. Defiende a un cliente mayor de las quejas del gerente sin obtener nada a cambio. Día 12. Soporta las burlas de los colegas y sigue siendo amable. Día 20. Me pregunta por mi soledad, no por mi dinero. Aún no me ha preguntado a qué me dedico. Señal rara. Los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas. «¿Él me estaba poniendo a prueba?» «Te estaba observando», corrigió el abogado. Augusto había sido traicionado demasiadas veces por personas que solo se acercaban por interés. No quería equivocarse otra vez. Ella recordó los billetes, las frases sueltas, las miradas tranquilas. Todo cobró sentido. «¿Recuerdas cuando dijo que algunos empleados lo trataban como si molestara?», preguntó Paulo. Ese mismo día escribió: «La bondad no se enseña, se revela». Elisa secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo no hice nada especial. Solo lo traté como me gustaría que trataran a mi madre». El abogado sonrió. Para él, eso fue todo. Caminaron juntos hacia el fondo del café. Allí, una puerta de madera conducía a una pequeña sala reservada. Sobre la mesa, una vieja caja registradora y un portarretratos con una foto desteñida de una mujer sonriente, sosteniendo 2 tazas de café. «Esta es Ana, su esposa», explicó Paulo. «Decía que tenía las mismas manos que tú, cansadas, pero amables». Elisa se acercó a la foto, sintiendo un nudo en la garganta. Debió amarla mucho. La amó, y nunca superó su pérdida. Por eso, cuando vio en ti el mismo tipo de ternura, decidió que el legado de ella no podía quedarse detrás de una puerta cerrada. Respiró hondo. «¿Qué espera exactamente que haga con este lugar?».
que lo conviertas otra vez en un punto de esperanza, que contrates a personas que nadie quiere contratar, que atiendas a quienes el mundo ignora y que sigas sirviendo café con el mismo respeto con el que lo servías a él. Elisa guardó silencio. El peso de la responsabilidad la asustaba, pero al mismo tiempo algo dentro de ella se alineaba, como si, de repente, todos los porqués tuvieran sentido. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó en voz baja. Nadie empieza sabiendo todo, Elisa. Paulo le entregó la llave principal, ahora limpia de polvo. Pero él creyó en ti lo suficiente como para dejarte este lugar. Tal vez sea hora de que tú también creas. Cerró la mano alrededor de la llave. El metal frío despertó un calor en su pecho. Lo intentaré, dijo al fin. No por dinero, por él y por ella. Y por ti, añadió Paulo. No lo olvides. Mientras volvían hacia la entrada, Elisa miró una vez más el salón vacío. Imaginó niños comiendo pastel, ancianos tomando café, trabajadores encontrando un poco de paz antes de otro día difícil. En la puerta, antes de salir, se giró y dijo casi como una promesa: «Este lugar no quedará en silencio. Haré que este café vuelva a respirar». El abogado sonrió de lado. Eso era exactamente lo que él quería escuchar. Afuera, el viento sopló más fuerte, como si toda la ciudad fuera testigo del renacer de una historia detenida durante años. Elisa guardó la foto, el cuaderno y la llave dentro del bolso. Dulce Esperanza ya formaba parte de su destino, pero aún no sabía que, mientras decidía su siguiente paso, la noticia sobre la herencia empezaba a circular silenciosamente en otros lugares, incluso en el restaurante donde todavía servía mesas. Y aquellas personas que se burlaron del viejo pobre estaban a punto de descubrir quién era realmente él y en quién se estaba convirtiendo ella. El lunes, el restaurante donde trabajaba Elisa estaba más ruidoso que nunca. No era solo el sonido de los platos ni el tintinear de los cubiertos. Era el murmullo, susurros, celulares en mano, gente mostrando la pantalla a los demás, con los ojos abiertos de sorpresa. «Es ella, ¿verdad?», susurró una empleada señalando discretamente. «Es igualita», respondió otra. «Elisa Santos. Está aquí, en la nota». El gerente salió de la oficina con el rostro tenso sosteniendo su teléfono. Las letras grandes del titular brillaban en la pantalla. Billonario disfrazado de cliente humilde deja parte de su fortuna a camarera de restaurante. La foto era de Elisa, tomada frente al edificio del bufete, justo cuando salía con la carpeta en la mano. Ni siquiera había notado al fotógrafo ese día. «Elisa, ven un momento», la llamó el gerente, con una voz inusualmente amable. Ella estaba sirviendo café a una pareja cuando lo oyó. El corazón se le congeló. Se limpió las manos en el delantal y caminó lentamente hacia el mostrador. «Sí, señor». Él dejó el teléfono sobre el mostrador, mostrando la noticia. «¿Me explicas esto?». Ella miró la pantalla, luego a él. Respiró hondo. El señor Augusto era más de lo que imaginábamos. Me dejó algunas cosas. Los demás empleados se acercaron, formando un círculo disimulado. Gente que antes apenas la notaba, ahora la observaba con curiosidad. «¿Algunas cosas?», repitió una compañera riendo con nervios. «¿Estás diciendo que heredaste dinero de un billonario?». A Elisa no le gustaba la palabra heredaste. Sonaba como si lo hubiera buscado. «Me dejó un café antiguo y una ayuda para empezarlo de nuevo». El gerente cruzó los brazos. «¿Y no creíste necesario avisar?». Ella lo miró con calma. «No pensé que fuera asunto del restaurante, señor. Siempre escuché que la vida personal no entra aquí». Algunos empleados contuvieron la risa. El gerente tosió, incómodo. «Solo necesitaba entender. Tu imagen ahora está vinculada a este lugar. Eso puede afectar el negocio». Una compañera intervino. «Afectar para bien, jefe. Imagínese la publicidad. Aquí trabajaba la camarera que recibió la herencia de un billonario». Él forzó una sonrisa. «Sí, claro, claro». En pocas horas, los clientes comenzaron a comentar.
Algunos pedían sentarse en la mesa del billonario. Otros llamaban a Elisa por su nombre, como si la conocieran desde siempre. «Señorita, ¿es cierto que él venía todos los días? ¿Sospechabas que era rico? Si fuera yo, ya habría mandado a todos aquí a buscar vergüenza». Elisa respondía con educación, pero por dentro todo era un torbellino. Se sentía observada, expuesta. Las mismas personas que se reían de ella por hablar con el viejo tacaño, ahora querían tomarse fotos a su lado. En el descanso, una de las compañeras que más se burlaba se acercó con una sonrisa fingida. «Amiga, ¿puedo hablar contigo?» «Amiga». Esa palabra sonó extraña. «Claro», respondió Elisa, secándose el sudor de la frente. La otra se sentó junto a ella, en la pequeña mesa del fondo. «Mira, si dije algo del señor Augusto fue broma, ¿sí? Ya sabes cómo es aquí. Uno habla, pero sin mala intención». Elisa la miró seria. «Tú decías que él era un estorbo, que ocupaba mesa, que yo debía dejarlo hablando solo». La compañera tragó saliva. «Bueno, sí, pero ahora me di cuenta de que siempre fuiste diferente. Siempre lo trataste bien. Tienes un corazón grande». Elisa esperaba una disculpa. No llegó. Solo halagos de conveniencia. «Y además, quién sabe, podrías ayudarme también». Sonrió la mujer inclinándose hacia adelante. «Tal vez necesites a alguien para trabajar en tu café, ¿no? Nos conocemos desde hace tanto». Elisa sintió el estómago revuelto. «Ni siquiera he abierto el lugar. Pero lo vas a abrir, lo sé. Y oye, si necesitas algo aquí estoy, ¿vale? Somos familia». Ella se levantó despacio. «No, somos compañeras de trabajo. La familia es otra cosa». La otra se quedó incómoda, mirando el teléfono para fingir que no le importaba. Poco después, el gerente la llamó de nuevo a la oficina, esta vez con la puerta cerrada. «Siéntate, Elisa». Ella obedeció. «Voy a ser directo», empezó él, con una sonrisa que nunca usaba. «Sé que este momento es especial para ti. Y bueno, el restaurante también ha estado pasando por dificultades». Ella ya sabía a dónde iba eso. «Estaba pensando», continuó él, «que podríamos hacer una especie de alianza. Das una entrevista, mencionas que siempre trabajaste aquí, nombras el restaurante, nos etiquetas en redes, ¿entiendes? A cambio yo puedo ascenderte». Elisa arqueó una ceja. «¿Ascenderme?» «Sí, podría ponerte como supervisora de atención. Ya haces la mitad de ese trabajo. Pondríamos tu nombre en la cuenta del restaurante, haríamos publicaciones, contaríamos tu historia desde abajo. Algo inspirador. Todos ganaríamos». Elisa respiró hondo, miró alrededor de la oficina, recordó todas las veces que la habían reprendido por defender al señor Augusto. Recordó cuando dejó caer la bandeja y la humillaron frente a los clientes. Recordó cuando quisieron echar al viejo porque no daba ganancias. «Con todo respeto, señor», dijo firme, «cuando defendía al señor Augusto, usted decía que yo estaba equivocada. Yo no tenía toda la información en ese momento», respondió, incómodo. No hacía falta tenerla. Bastaba con ver que era un anciano que no molestaba a nadie. Él intentó mantener la sonrisa. «Lo pasado, pasado, ahora debemos ser profesionales, es una gran oportunidad para todos». Elisa enderezó la postura. «Usted una vez dijo que si quería seguir con sentimentalismos, me fuera a hacerle compañía afuera. ¿Recuerda?» El gerente tragó saliva. «Dije muchas cosas en el calor del momento». Ella se puso de pie, despacio. «Pues ahora voy a ser yo la directa». El silencio llenó la sala. «Estoy aquí hoy porque tengo responsabilidad. No voy a dejar mi puesto a mitad del turno, pero a partir de esta semana presentaré mi carta de renuncia». Sus ojos se abrieron de golpe. «¿Renuncia?» «Sí, tengo un café que debo reabrir. Uno que me dejó a alguien que me trató con respeto, incluso cuando yo no tenía nada para ofrecer». Él intentó argumentar, alzando un poco la voz. «No puedes tirar así la estabilidad. Aquí tienes trabajo seguro, salario». Elisa sonrió con una calma que nunca había sentido.
La estabilidad no es trabajar en un lugar donde cada gesto humano se ve como un problema. Estabilidad es poder dormir tranquila sabiendo que no vendiste tus valores. El gerente no supo qué decir. Y sobre lo de marcar al restaurante, influenciar, hizo una pausa. No voy a usar la historia del señor Augusto para promocionar un lugar que nunca lo trató como merecía. Él se puso rojo. «Estás siendo desagradecida». «No», dijo ella con voz firme. «Por primera vez estoy siendo justa conmigo misma». Salió de la oficina con la decisión ya tomada. No sería inmediata. Necesitaba unos días para organizarlo todo. Pero no había vuelta atrás. En el salón, algunos compañeros se le acercaron, ahora con otra actitud. «¿Y entonces, Elisa, el jefe fue bueno contigo?» «Apuesto a que te hará gerente pronto». Ella solo sonrió con cortesía. Por dentro, sabía que ese capítulo estaba terminando. Esa noche, en casa, abrió de nuevo el cuaderno del señor Augusto. En una de las páginas encontró una nota que aún no había visto. Si ella tiene el valor de dejar el lugar que la reduce, el café será solo el comienzo. El mundo necesita a personas así, en puestos de liderazgo. Releyó esa frase una y otra vez, como si fuera una orden. Tomó un cuaderno nuevo y empezó a anotar ideas. Menú accesible, espacio para personas mayores solas, rincón de libros para quien quiera leer, una comida al día para quien no pueda pagar, financiada por donaciones. Se detuvo, miró al techo y sonrió. «Si usted quería que este lugar fuera de esperanza, señor Augusto, entonces lo será». Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Autos, bocinas, gente con prisa. Pero dentro de aquel pequeño cuarto nacía un plan silencioso. El tipo de plan que su viejo amigo habría aprobado sin dudar. Y mientras Elisa dibujaba el futuro de Dulce Esperanza, aún no sabía que otras personas ya tenían la mirada puesta en ese legado. No todos veían la bondad como él la veía. Algunos solo veían cifras. Y eso haría que nuevos conflictos se acercaran. Conflictos que pondrían a prueba no solo su valentía, sino todo lo que el viejo billonario había visto en el corazón de la camarera que lo atendió sin saber quién era. A la mañana siguiente, Elisa entró al restaurante con una sensación distinta. Ya no era solo el lugar donde debía estar, sino el lugar del que estaba a punto de marcharse. El gerente se le acercó, más amable, casi cordial. «Buenos días, Elisa. Sobre lo que hablamos ayer, lo he pensado con calma. Podemos ajustar las cosas. No hace falta decidir nada ahora». Ella respiró hondo, sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre el mostrador. «Ya decidí, señor». Él miró el sobre como si fuera una bomba. «¿Qué es esto?» «Mi carta de renuncia. Cumpliré el aviso, pero después seguiré mi camino». El gerente lo abrió, leyó unas líneas y suspiró. «Estás cometiendo un error. Afuera no es tan fácil». «Lo sé», respondió tranquila, «pero seguir aquí sería un error mayor». Los compañeros empezaron a murmurar, algunos sorprendidos, otros intrigados. Aquella camarera que siempre agachaba la cabeza, ahora se marchaba por decisión propia, con una seguridad que muchos nunca tuvieron. Durante el día, varios se acercaron. «Elisa, ¿estás segura?», preguntó una empleada mayor que siempre la había tratado con respeto. «Sí, y si me equivoco, al menos será mi error, no el de alguien que decide por mí». Otra compañera, la misma que había intentado acercarse el día anterior, forzó una sonrisa. «¿Y no te olvidarás de nosotras cuando seas famosa con tu café?» «No me olvido de nadie», respondió con amabilidad, pero firme. «Solo pongo a cada persona en el lugar que realmente merece en mi historia». Al salir esa noche, se detuvo un momento en la acera y miró el letrero del restaurante. Ese nombre había formado parte de su vida durante 2 años. Fue allí donde se humilló, aprendió, contuvo lágrimas y, sin saberlo, fue observada por un billonario disfrazado. «Gracias por lo que me enseñaste», murmuró sin rencor. «Ahora es hora de seguir». 2 días después, estaba frente a Dulce Esperanza,
con un cuaderno en la mano y el cabello recogido en una coleta improvisada. Llevaba una camiseta sencilla y unos vaqueros gastados. A su lado, el doctor Paulo la observaba con una expresión de quien presenciaba el inicio de algo grande. «¿Estás segura de que quieres hacerlo sola?», preguntó él. «Podemos recomendarte empresas, socios, inversores». «Quiero ayuda», respondió ella, «pero no quiero que otros decidan por mí. Este lugar es parte de su historia. Quiero honrarla a mi manera». Mientras hablaban, un hombre se acercó. Traje impecable, sonrisa ensayada. «Con permiso», dijo extendiendo la mano. «Usted debe ser la famosa Elisa». Ella la estrechó con cautela. «Sí, soy yo. Encantado, Enrique. Trabajo en bienes raíces comerciales y soy viejo amigo de la familia Fernández». Paulo arqueó una ceja. «Amigo antiguo. No recuerdo haberlo visto junto al señor Augusto en los últimos años». Enrique rió, desviando la mirada. «Ah, doctor, ya sabe, la vida, el trabajo, las distancias. Pero cuando supe de este café, decidí venir en persona». Miró alrededor, evaluando las paredes, el espacio, la esquina. «Este local tiene mucho valor. Con una buena reforma y la inversión correcta, podrías convertirlo en un negocio enorme, una cadena, una marca nacional». Elisa cruzó los brazos. «Solo quiero un lugar donde la gente se sienta bienvenida». «Por supuesto», interrumpió Enrique. «Pero para eso hace falta estructura, ¿no? Yo puedo pagar toda la reforma. Tú aportas el nombre y la historia. Yo, el capital. 50 y 50. ¿Qué dices?» Paulo intervino. «Eso no estaba entre las instrucciones de Augusto». Enrique se encogió de hombros. «Las instrucciones eran dejarle el café, y eso hizo. Ahora ella puede hacer lo que quiera con lo suyo. Le ofrezco una oportunidad». Elisa respiró hondo. Miró el suelo de cerámica agrietado, las paredes descascaradas, el mostrador envejecido. La propuesta sonaba tentadora. Reforma pagada, riesgo compartido. Pero algo en la sonrisa calculada de Enrique la inquietaba. «¿Y usted qué gana con esto?», preguntó. «Negocios, querida. Así funciona el mundo. Tú pones la imagen de la camarera que heredó del billonario. Yo pongo estructura, contactos, expansión. En pocos años podríamos vender la marca por millones». Frunció el ceño. «¿Vender la marca? Claro, así se hacen las grandes fortunas. No querrás quedarte atada a un lugar pequeño, ¿verdad?». Las palabras le pesaron. Recordaban el discurso de quienes solo ven cifras, no personas. Paulo observaba en silencio, pero su rostro mostraba tensión. «Enrique, esta decisión no se toma en 5 minutos frente a una puerta». Enrique sonrió, confiado. «Lo entiendo. Piénsalo con calma». Sacó una tarjeta y se la entregó a Elisa. «Solo no tardes mucho. Los buenos locales llaman la atención. Y créeme, no eres la única que quiere crecer». Se alejó, el sonido de sus zapatos resonando en la acera. Elisa giró la tarjeta entre los dedos. «¿Qué opinas?», preguntó mirando a Paulo. «Creo que está más interesado en la historia que en ti», respondió el abogado, «y que Augusto no dejó esto para que se convierta en propaganda vacía». Ella guardó la tarjeta en el bolsillo, no por confianza, sino como recordatorio de lo que no quería ser. En los días siguientes comenzó la limpieza del café. Quitó las viejas sábanas, abrió las ventanas, barrió el polvo acumulado por años. Conforme retiraba las capas de suciedad, iban apareciendo pequeños detalles: un dibujo infantil en una pared lateral, una dedicatoria grabada en la base del mostrador, pequeños corazones dibujados con bolígrafo en el borde de las mesas. Amigos de la infancia, una vecina mayor y hasta la empleada del restaurante que siempre la trató con respeto, se acercaron para ayudar. «No puedo pagarle a nadie todavía», advirtió Elisa, algo avergonzada. «Entonces déjanos pagarte con esfuerzo», respondió la vecina con una sonrisa. «Cuidaste de tu madre cuando nadie más lo hizo. Ahora nos toca a nosotros». Mientras fregaba el suelo,
Elisa sentía algo diferente. Allí nadie veía su trabajo como una obligación. Nadie medía su humanidad en función del dinero. Cada balde de agua era un paso hacia una vida que antes le parecía inalcanzable. Al final de la tarde, agotada, se sentó en el suelo, apoyada en el mostrador. Miró el salón casi limpio e imaginó al viejo Augusto sentado en una esquina, observándolo todo. «Usted estaba seguro de esto, ¿verdad?», susurró. «Porque yo todavía estoy aprendiendo a estarlo». El celular vibró. Un mensaje desconocido. «Buenas tardes, Elisa. Habla Enrique. Solo para recordarte que mi propuesta también incluye ocuparme de toda la parte burocrática. Licencias, impuestos, proveedores. Eso lleva demasiado tiempo. Sería una pena que gastaras energía en papeleo cuando podrías estar en la vitrina dando entrevistas». Ella suspiró. Aquello olía a trampa. Justo el tipo de camino brillante que la alejaba de lo esencial. Abrió el cuaderno de Augusto nuevamente. En una de las páginas, una frase subrayada decía: «Los negocios honestos no siempre son los más rápidos, pero son los que dejan el corazón en paz». Elisa cerró el cuaderno con cuidado. «Ya está respondido», murmuró. A la mañana siguiente, concertó una reunión con Paulo. «Tomé una decisión», anunció sentándose frente a él. «No aceptaré ningún socio por ahora». «¿Segura?», preguntó él, sin intentar disuadirla. «Segura. Si me equivoco, quiero que el error sea mío. Y si sale bien, quiero saber que no traicioné lo que él pidió. Este lugar no es un negocio cualquiera, es un acto de confianza». Paulo sonrió, satisfecho. «En ese caso, hagámoslo bien. Te recomendaré un contador de confianza. Haremos una lista con todo lo necesario. Reforma, permisos, licencias. Te costará, te cansarás, pero al final sabrás que todo fue construido con tus propias manos». Ella respiró hondo, con una mezcla de miedo y determinación. «Está bien, ya me he cansado por mucho menos. Es hora de cansarme por algo que sea mío». Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, pero dentro de aquel pequeño café se estaban tomando decisiones silenciosas. Y mientras Elisa elegía el camino más difícil, el de la integridad, alguien del pasado de Augusto, que aún no se había mostrado, empezaba a inquietarse al ver parte de la herencia en manos de una muchacha cualquiera. Una sombra que pondría a prueba no solo al Café Dulce Esperanza, sino también toda la fortaleza de su nueva dueña. 2 meses después, el Dulce Esperanza ya no se parecía al lugar abandonado de su primera visita. Las paredes lucían nuevos colores. El mostrador había sido lijado y barnizado, las sillas restauradas. Las ventanas, antes opacas por el polvo, ahora dejaban entrar la luz generosa, revelando un espacio sencillo, pero lleno de vida. En la pizarra cerca de la puerta, Elisa escribió con tiza blanca: «Bienvenido. Aquí nadie es solo cliente. Todos somos personas». Retrocedió unos pasos para mirar de lejos. Sonrió con timidez. El corazón le latía rápido. En el aire, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el del pastel que salía del horno. La vecina que la había ayudado apareció, acomodándose el delantal. «Está precioso, niña. Dan ganas de quedarse aquí para siempre». «Eso quiero», respondió Elisa. «Que todos los que entren sientan que pueden respirar». Antes de la inauguración oficial, decidió hacer una especie de apertura silenciosa, sin fiesta, sin publicidad. Solo abrir las puertas y ver a quién traía el destino. A las 8 de la mañana giró la llave, respiró profundo y levantó el cartel de abierto. El sonido de la cadena retumbó distinto esta vez, como el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Los primeros en entrar fueron algunos vecinos. Un señor de barba blanca, apoyado en su bastón, miró alrededor con brillo nostálgico en los ojos. «Hace años que no venía», dijo emocionado. «Venía con mi esposa, antes de que enfermara. Aquí hacían un pastel de naranja que...» «Ah», Elisa sonrió.
Intenté reproducir algunas de las recetas antiguas. Si no sabe igual, me dice, y la ajusto. Él rió, sentándose despacio. Poco después, una madre con 2 niños entró con timidez. Ropa sencilla, mirada insegura. ¿Podemos solo tomar un café y compartir un pan?, preguntó avergonzada. No tengo mucho. Elisa miró la pizarra que había escrito minutos antes. Luego miró hacia la cocina, donde el pastel recién hecho descansaba sobre la mesa. Pueden sentarse. Y hoy el pastel corre por cuenta de la casa. La mujer abrió los ojos sorprendida. ¿Por qué? Porque alguien una vez hizo eso por mí sin saberlo, respondió Elisa, y prometí seguir su ejemplo. Mientras servía las mesas, sintió una paz que nunca había sentido antes. Cada taza que entregaba era más que café, era un pedazo de historia reconstruida. Pero la tranquilidad no duró mucho. Cerca de las 10 de la mañana la puerta se abrió con más fuerza de la necesaria. Entró un hombre de traje oscuro, expresión severa. Detrás de él, otro, también de traje, con una carpeta en la mano. Elisa reconoció el estilo. No era un cliente común, era agente de papeles. «Buenos días», dijo manteniendo la calma. «¿Puedo ayudarles? ¿Usted es Elisa Santos?», preguntó el hombre al frente sin devolver el saludo. «Sí, soy yo. Mi nombre es Ricardo Fernández. Soy sobrino del fallecido Augusto Fernández». La taza casi se le cayó de las manos. «¿Sobrino?». Él la miró de arriba abajo, evaluándola. «Sí, la parte de la familia que no tuvo el placer de ser incluida en el testamento de manera tan generosa como usted». El ambiente en el café cambió. Algunos clientes callaron, otros fingieron no escuchar, pero todos estaban atentos. «Si quiere hablar de eso, podemos hacerlo en un lugar más reservado», respondió Elisa, intentando mantener el control. «No», replicó Ricardo sentándose sin pedir permiso. «Prefiero que todos escuchen. Al fin y al cabo, a usted le encanta el protagonismo, ¿verdad? Adora esa historia de la camarera que heredó del billonario». Elisa respiró hondo. «Yo nunca pedí nada de esto». «Pero lo recibió», replicó él con frialdad. «Y ahí está el problema». El abogado que lo acompañaba abrió la carpeta y colocó varios papeles sobre la mesa. «Estamos presentando una demanda para impugnar parte del testamento», anunció Ricardo. «Es absurdo que una desconocida reciba un café histórico de la familia mientras los parientes de sangre quedan fuera». El pecho de Elisa se apretó. Era como si intentaran arrancarle algo que todavía estaba aprendiendo a sostener. «No soy una desconocida», dijo con firmeza. «El señor Augusto me conocía, tal vez mejor que muchos que comparten su apellido». Ricardo soltó una risa sarcástica. «Tú solo servías café. No finjas que eras su confidente». Antes de que respondiera, la puerta se abrió nuevamente. Era el doctor Paulo, que se quedó inmóvil por un segundo al ver la escena. «Ricardo», dijo con el rostro serio, «pensé que hablaríamos en la oficina». «También lo pensé, pero parece que mi familia tiene ahora una sucursal en un barrio humilde, así que vine a conocerla». Paulo se acercó a Elisa. «¿Todo bien?». «Aún no lo sé», susurró ella. El abogado se colocó a su lado como un escudo. «El testamento fue redactado legalmente, registrado, leído y firmado en plena conciencia. El señor Augusto sabía exactamente lo que hacía». Ricardo cruzó los brazos. Un anciano solitario, lleno de medicinas, manipulado por una chica llorosa. No sé si eso se llama plena conciencia. Elisa sintió el rostro arder. No era solo una acusación, era una mancha sobre lo más puro que tenía, su intención. «Yo nunca le pedí nada», respondió con voz firme. «Nunca supe que tenía dinero. Nunca lo traté como una inversión, solo como una persona». El silencio llenó el lugar. Ricardo se inclinó sobre la mesa. «Voy a hacer todo lo posible para probar que esa decisión fue un error. Disfruta mientras puedas. Da tus entrevistas. Sonríe para las cámaras. Pero no cuentes con eso por mucho tiempo». Se levantó, recogió los papeles y miró a Paulo. «Nos veremos en los tribunales». Cuando se marchó, el ambiente siguió cargado unos minutos.
hasta que el anciano de barba blanca, el que venía con su esposa, se puso de pie apoyándose en su bastón. «Jovencita», dijo, «no dejes que ese hombre borre lo que lograste hoy aquí». Elisa lo miró con los ojos húmedos. «Tengo miedo. ¿Y si pierdo?» «¿Perder qué?», preguntó el anciano. «Ladrillos y azulejos se reconstruyen, pero lo que hiciste con este café, eso no se pierde. Entré sintiéndome solo y salgo con ganas de volver. Eso vale más que todo el dinero del mundo». Los niños de la mujer que había recibido pastel gratis le hicieron señas. «¿Podemos volver mañana?», preguntó uno de ellos. Elisa sonrió, a pesar del nudo en la garganta. «Claro, este lugar también es de ustedes». Cuando cerró al final del día, después de que el último cliente se fuera, se sentó sola en el salón. El sol de la tarde entraba por las ventanas, proyectando sombras largas en el suelo. «Dicen que él estaba confundido, que yo lo manipulé», murmuró, «pero yo solo servía café. Solo escuchaba». Abrió el cuaderno de Augusto al azar, como si el destino supiera dónde mirar. Sus ojos cayeron en una página concreta. «En la vida he visto de todo. Gente que llora por dinero perdido, gente que miente por herencias, gente que se viste de luto solo para salir en fotos. Elisa es lo contrario. Si algún día alguien cuestiona lo que le dejé, será porque nunca entendió que el carácter vale más que un apellido». Las lágrimas brotaron con fuerza, pero no eran solo de miedo, eran de certeza. A la mañana siguiente, antes de abrir el café, Elisa tomó una decisión. Tomó el autobús hasta el cementerio donde Augusto había sido enterrado. El lugar era sencillo y tranquilo. Tras unos minutos buscando, encontró su tumba. Una lápida discreta, solo con el nombre y las fechas, sin frases grandilocuentes, solo un espacio limpio y cuidado. Se agachó, pasó la mano por la piedra y respiró hondo. «Hola, señor Augusto», susurró. «Me sacó del restaurante, me puso en un café y ahora me metió en una pelea familiar». Rió, limpiándose las lágrimas. «Dicen que usted no sabía lo que hacía, que yo soy una interesada. Si estuviera aquí, seguro me respondería con esas frases raras suyas, las que me dejaban pensando todo el día». Sacó del bolsillo el medallón que él le había regalado. Lo colocó unos segundos sobre la lápida, como un gesto de respeto. «No sé qué pasará en el juicio», susurró. «Puedo ganar, puedo perder. Pero le prometo algo. Mientras me quede fuerza, este café será todo lo que usted soñó. Aquí la gente será tratada como gente. Habrá bondad sin cámaras. Y esperanza no solo en el nombre, sino en cada acto». Guardó silencio unos segundos, oyendo únicamente el viento entre los árboles. «Y si algún día pienso en rendirme», continuó, «voy a recordar cómo me miraba mientras le servía el café, como si usted viera algo en mí que yo todavía no alcanzo a ver». Se levantó despacio, sosteniendo el medallón con fuerza. «Entonces está hecho el trato, ¿sí? Usted cuida desde allá arriba y yo desde aquí abajo. Y si las cosas se complican, mándeme una señal. Usted siempre fue bueno en eso». Ese día, al volver a Dulce Esperanza, algo dentro de ella había cambiado. La pelea legal seguía, el miedo también, pero debajo de todo había una certeza silenciosa. No lo hacía por dinero, ni por fama, ni por revancha. Lo hacía por gratitud. Y ese tipo de motivo es el que transforma historias comunes en historias que el mundo necesita escuchar. Giró el cartel a «Abierto» una vez más. La guerra no había terminado, pero ahora Elisa sabía exactamente por qué valía la pena luchar. Las semanas siguientes fueron las más intensas de su vida. Entre el aroma constante del café recién molido y el zumbido de la máquina, intentaba enfrentar el proceso judicial que amenazaba con arrebatarle todo lo que había construido. El abogado Paulo estuvo a su lado en cada audiencia, cada documento, cada conversación tensa. «Tranquila, Elisa», le decía, «el testamento fue legítimo. Pueden intentar desestabilizarte, pero no tienen pruebas». Aún así, el miedo no desaparecía. Por las noches, sola en el pequeño cuarto detrás del café, miraba el techo y recordaba las palabras del viejo Augusto.
Sigue sirviendo el bien, incluso cuando el mundo te sirva desprecio. Y eso hizo. Mientras esperaba el veredicto, Dulce Esperanza crecía, no en ganancias, sino en alma. La gente empezó a hablar del lugar donde servían café gratis a quien no podía pagar. Un anciano abandonado por su familia, una joven madre buscando trabajo, un exhabitante de la calle, todos encontraban allí algo que parecía olvidado. Humanidad. Un día, una reportera local apareció. «Usted es Elisa, ¿verdad? ¿La heredera del billonario?» Ella sonrió, secándose las manos en el delantal. «Soy solo Elisa. Lo demás es historia de otros». La periodista insistió. «Dicen que el señor Augusto le dejó el café por su bondad. ¿Qué le diría a quien piensa que eso fue suerte?» Elisa pensó un momento. «La suerte es tropezar con una moneda. Lo que yo recibí fue confianza, y la confianza se gana». La nota se emitió y se volvió viral. Pero a diferencia de las noticias anteriores, esta vez el enfoque no era la herencia, sino lo que ella estaba haciendo con ella. Al día siguiente, la fila doblaba la esquina. Gente que quería probar el café, conocer el lugar, sacarse fotos junto al cuadro de frases inspiradoras que colgaba en la pared. En la parte superior, una cita de Augusto. «La amabilidad es una inversión que siempre da frutos, aunque tarde en rendir». Pero el sobrino, Ricardo, no había desistido. En una nueva audiencia, entró con una mirada fría y un abogado distinto, famoso, altivo. «Señoría», comenzó el abogado, «tenemos razones para creer que el testamento fue redactado bajo influencia emocional indebida. El señor Augusto estaba vulnerable, medicado, y esta señorita se aprovechó de eso». Elisa sintió un escalofrío. Quería gritar, pero Paulo puso una mano sobre la suya y murmuró: «Calma, la verdad está de nuestro lado». El juez pidió pruebas. El abogado contrario presentó una foto. Elisa y Augusto sentados juntos en el restaurante. Él sonriendo, ella sosteniendo su mano. «Claramente, su señoría, una muestra de manipulación emocional». Paulo se levantó con serenidad. «Excelencia, eso no es manipulación, es compasión. Esta joven fue la única que trató al señor Augusto como persona cuando todos los demás lo ignoraban». El juez pidió silencio. Entonces Paulo abrió el cuaderno de tapa de cuero, el mismo donde Augusto escribía sus pensamientos. «Este cuaderno fue encontrado entre sus pertenencias. Solicito permiso para leer un fragmento». El juez asintió. Paulo leyó en voz clara: «He conocido de todo en la vida. Gente que llora por dinero perdido, gente que miente por herencias, gente que viste luto solo para ser vista. Elisa es lo contrario. Si algún día alguien cuestiona lo que le dejo, es porque nunca entendió que el carácter vale más que el apellido». El silencio fue total. Ricardo bajó la mirada, avergonzado. Paulo cerró el cuaderno. «Este testamento no habla de dinero, habla de gratitud». El juez concluyó la sesión, prometiendo emitir sentencia pronto. Pero todos sabían que la verdad ya había hablado más alto que cualquier argumento. 2 meses después, llegó la decisión. La herencia quedaba íntegramente a nombre de Elisa Santos. Ricardo no asistió a la audiencia. Envió solo una nota formal, diciendo que respetaba la decisión de la justicia. Pero Elisa sabía que el verdadero perdedor no era él, sino lo que representaba: la avaricia, el orgullo, la frialdad disfrazada de derecho. Cuando volvió a Dulce Esperanza ese día, el café estaba lleno. Los clientes la recibieron con aplausos. «¡Ganaste, Elisa!», gritó alguien desde la mesa del fondo. «¡El café es nuestro!», respondió otro. Ella sonrió, con los ojos llenos de emoción. «El café es de todos los que aún creen que vale la pena ser buena persona». Con el tiempo, Dulce Esperanza se convirtió en un punto de referencia en la ciudad. Reportajes, influencers, visitantes de lejos. Pero el espíritu del lugar nunca cambió. Había una estantería llamada «Paga con el corazón». Quien quisiera, dejaba dinero. Quien lo necesitaba, tomaba su café gratis.
En una pared, junto a las fotos del viejo Augusto y su esposa Ana, Elisa escribió a mano una frase: «Ellos sirvieron amor, yo solo continúo el servicio». Un día, el abogado Paulo apareció de sorpresa con un sobre en la mano. Una vez más, él pensó con anticipación, dijo entregándole el documento. Esto estaba en otro cofre, que solo se abrió tras el cierre del proceso. Elisa lo abrió. Dentro, una carta de Augusto. «Hija mía, el dinero que dejé puede agotarse, pero lo que estás construyendo no tiene fin. Cuando te sientas cansada, recuerda, el café no trata del sabor, sino de lo que despierta en las personas. Viví mucho tiempo rodeado de quienes fingían verme. Tú sí me viste. Por eso, la esperanza ahora tiene nombre, dirección y olor a café recién hecho. Con cariño, Augusto». Las lágrimas le rodaron silenciosas. Guardó la carta en el bolsillo y fue al mostrador. Preparó 2 tazas, una para ella y otra que dejó junto a la foto de él. «Hoy el café corre por mi cuenta, señor Augusto, pero sé que, de algún modo, usted sigue pagando desde allá arriba». Alzó su taza a modo de brindis. El viento entró por la ventana, moviendo la cortina y apagando una de las velas del rincón. Elisa sonrió. Entendí el mensaje. Meses después, el café prosperaba. Contrató a antiguas compañeras del restaurante, incluida la empleada mayor que siempre había sido amable. Todas recibían un salario justo y una parte de las ganancias. Un sábado, un autobús lleno de estudiantes llegó al lugar. Uno de ellos se acercó y preguntó: «Señorita, ¿es verdad que el billonario la puso a prueba para ver si era buena de verdad?». Elisa pensó un momento y respondió con una sonrisa tranquila: «No, él no me puso a prueba. Solo me miró de una manera que nadie más lo hacía. A veces eso es suficiente para recordarte quién eres». Los jóvenes se miraron entre sí, admirados. Algunos grabaron, otros solo escucharon. Y así, Dulce Esperanza se volvió mucho más que un café. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que el valor de una persona no está en la ropa, ni en el apellido, ni en el dinero en su cuenta. Está en las decisiones silenciosas que toma cuando nadie la observa. En el primer aniversario del café, Elisa organizó un evento sencillo. Nada de lujos, solo música suave, velas encendidas y el aroma del café esparciéndose por la calle. Subió a un pequeño escalón y habló a los clientes y amigos que llenaban el local. Hace un año pensaba que servía café, hoy sé que servía destino. El señor Augusto creía que la amabilidad era la única riqueza que crece cuando se comparte. Y tenía razón. Hizo una pausa con la voz entrecortada. Por eso, antes de dar las gracias, quiero hacerles una invitación. Si algún día encuentran a alguien como aquel anciano que solo pedía un café y parecía invisible, no lo ignoren. A veces, en esas personas, la vida esconde sus mayores regalos. Los aplausos llenaron el lugar, y entre ellos, un niño gritó: «¡Viva Dulce Esperanza!». Todos repitieron al unísono. Elisa sonrió, con lágrimas resbalando discretamente. Miró la foto de Augusto colgada junto a la ventana y murmuró: «Lo logró, señor Augusto». La esperanza volvió a tener sabor. Si esta historia te tocó el corazón, escribe en los comentarios qué aprendiste de ella. ¿Crees que todavía existe gente buena en este mundo? Escribe abajo: «Yo creo en la bondad». Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Aún quedan muchas emociones por venir. Deja tu like. Compártela con alguien que necesite recordar que la amabilidad todavía cambia destinos. Y nunca lo olvides. El café se enfría, el dinero se acaba, pero el bien que haces, ese jamás desaparece.